secundaria, tercer grado. Lengua materna. Léase antes de leer. Bienvenidos a todas y todos a la estrategia Aprende en Casa 2. Esperamos que esta sesión sea muy enriquecedora. Soy la profesora Gisela Hernández Escobar y me da mucho gusto compartir este espacio con el profesor Alberto Ábrego. Alumnas y alumnos, bienvenidos a Aprende en Casa 2. En esta sesión abordaremos contenidos relacionados con la asignatura Lengua Materna 3. Nuestra sesión se titula Léase antes de leer y en ella encontraremos conocimientos nuevos y desarrollaremos algunas actividades para que juntos podamos seguir aprendiendo. Claro, todo esto como un recurso para apoyarles en su aprendizaje. El aprendizaje esperado que desarrollaremos es: utiliza la información de un prólogo para anticipar el contenido, los propósitos y las características de una obra literaria o una antología. Asimismo, el propósito en el que centraremos nuestras actividades y análisis será definir criterios para organizar materiales en una antología. Los materiales que vamos a utilizar para esta sesión ya los conocen muy bien: su cuaderno, bolígrafo y su libro de texto. Les sugerimos, en la medida de lo posible, tomen notas y registren todas aquellas dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el planteamiento de las actividades que realizaremos. Estas las podrán resolver después de la sesión al consultar su libro de texto o al reflexionar en torno a los retos que les propondremos antes de concluir. ¡Comencemos! Deseo compartir con ustedes una anécdota. ¿Me permites, Alberto? Claro. Siempre me ha gustado la lectura. Desde pequeña estuve rodeada de libros porque a mi padre le gustaba leer. Veía muchos ejemplares que él leía, pero que yo no entendía. Y me causaba mucha curiosidad saber lo que contenían esas páginas, pues se pasaba muchas horas muy entretenido. En ocasiones hasta sonreía o negaba con la cabeza. Cuando aprendí a leer, comencé a seleccionar de entre diversos textos, los cuentos principalmente. Posteriormente descubrí la poesía. Encontré que me gustaban porque tenían ciertas características comunes. Profesor Alberto, me aventuro y creo que puedo anticipar que te agrada leer. Cuando seleccionas los libros que deseas leer, ¿qué buscas en ellos? Viajar. Ir a lugares maravillosos, conocer distintas culturas, vivir aventuras, soñar, a veces transformarme en protagonista de historias fantásticas o incluso, muchas veces, fijarme la meta de conocer algunos escenarios donde se desarrollan esas historias. Fíjate, gracias a mis libros de cuando era niño, me propuse conocer Egipto y muchos años después lo logré. ¡Qué emocionante debió ser ese viaje! Es muy interesante cuando podemos intercambiar opiniones sobre este tipo de elementos con otros lectores, porque nos permiten analizar algunas otras opciones que tal vez no habíamos considerado y por lo tanto perdemos la oportunidad de elegir alternativas diferentes. Quiero compartir contigo lo que me comentaron dos de mis alumnas, Michelle y Karen, sobre lo que ellas toman en cuenta cuando quieren seleccionar una lectura de su agrado. Les pregunté, ¿qué criterios utilizan cuando seleccionan una lectura? El género. Los géneros que suelo leer son terror, comedia, fantasía, acción, entre otros. Aunque también, mientras más llamativas a la portada, más captará mi atención. Primero pienso sobre qué quiero leer, si quiero leer una novela o un poema, por ejemplo. Después considero los temas sobre los que tratan las lecturas, si es de amor, tristeza o terror. Por último, considero las imágenes, la tipografía, que son características visuales. Qué interesante escuchar a Michelle y Karen, pues son sumamente cuidadosas al seleccionar.
Los aspectos que hemos mencionado forman parte de los criterios de selección que consideramos para escoger lo que es mejor para nosotros. En este caso, con referencia a nuestros gustos literarios. Es precisamente el concepto de criterio donde nos enfocaremos. El término criterio tiene su origen en un vocablo griego que significa juzgar. Es decir, son las normas conforme a las cuales se toma una decisión sobre un hecho. Por ejemplo, viendo un partido de fútbol, yo podría señalar, a mi criterio, esa anotación tuvo que ser revisada por los árbitros. El criterio, por lo tanto, es una especie de condición subjetiva que permite concretar una elección. Se trata, en definitiva, de aquello que sustenta un juicio de valor. Como lo que contaba en mi anécdota, pues cuando crecí aprendí a elegir muy bien los textos que quería leer y hallé algunos libros muy especiales y mis maestros me explicaron que esos libros se llamaban antologías literarias o florilegios. Y fíjense que son libros que requieren un criterio de selección para existir, para elegir los textos que los van a conformar. Maestro Alberto, para que esto quede más claro, ¿nos recuerdas qué significa antología? Con gusto. Tengamos presente que la palabra antología tiene su origen etimológico en el griego, con la suma de dos componentes. Antos, que puede traducirse como flor, y logía, que está relacionado con el verbo legein, que significa escoger o seleccionar. Por lo tanto, podemos decir que metafóricamente se trata de una selección de flores, es decir, una selección de piezas bellas, tal vez en su construcción o en su contenido, de lo más hermoso, lo de mejor calidad, de un autor o de una disciplina específica. Si retomamos lo que sabemos sobre los criterios que debemos considerar cuando se eligen los textos que irán en una antología literaria, debemos reconocer que es un requisito que debe ser respetado para que se alcance el objetivo de este florilegio, la selección de textos bellos. Así, cuando se eligen esas piezas, sin duda, se tiene que utilizar algún criterio, aunque este lo define el antólogo o antologador, que es la persona que elige el repertorio o las piezas que se incluirán en un florilegio. Es importante valorar que esos criterios deben considerarse con mucho cuidado, pues su riqueza radica en que brinda al público la posibilidad de acceder a piezas de gran valor individual dentro de un mismo conjunto o paquete, que de otra manera habría tomado mucho tiempo para reunir. Efectivamente, si una persona adquiere una antología de poesía mexicana del siglo XX, por citar un caso, podrá leer los mejores poemas producidos en México en dicho periodo, ya sea en un mismo libro o en varios tomos, pero todos pertenecientes a una misma publicación. Recuerda que una antología es una colección de piezas seleccionadas y en esa recopilación podremos encontrar cuentos, poemas o canciones, por citar algunos ejemplos. Lo más interesante sería saber qué criterios utilizaron sus autores para colocar un material específico y omitir otro. Precisamente, Karen me pregunta lo siguiente. Como cierre de mi proyecto sobre movimientos poéticos, estoy elaborando una antología de poesía, pero me gustaría que me señalaran, ¿cómo sabré cuáles poemas seleccionar? Qué pregunta tan acertada, puesto que vamos a analizar los criterios que utiliza el antólogo para realizar la selección de textos. En cuanto a antologías, las poéticas son las más comunes, aunque también suelen antologarse textos como ensayos, cuentos y fábulas, por ejemplo. Comenzaremos con tal vez el criterio más sencillo y que puede ser definido por el seleccionador, destacando la característica común de la autoría, donde se recogen las mejores piezas de un mismo creador. Por lo tanto, se define como criterio personal o por autor. Te mostramos el ejemplo de la antología poética de Francisco de Quevedo. En este ejemplo
se hace una selección de las mejores obras de este escritor del siglo XVII. ¿Y cómo sabemos qué contiene esa obra si no la hemos leído? Por el prólogo. Léase antes de leer. Vamos a leer un fragmento de su prólogo para que entendamos el criterio del compilador. El tiempo no ha sido benévolo y justo con don Francisco de Quevedo, para su fama, ese rumor común del mundo, ha recogido solo la chispeante y desfatigosa nota juvenil de su obra, dejando en sombra y olvido lo más denso y humano de su pensamiento. En esta selección de las 9 musas del Parnaso español de Quevedo, se ha pretendido resucitar, sin eliminar el otro, el aspecto desdeñado de su grandeza, basándose en aquello que no puede morir porque es eterno, como el hombre, su angustia, su humanidad y aquella guerra entre la muerte y la vida que es toda agonía. Si observas las obras de esta antología, pertenecen exclusivamente a Francisco de Quevedo y Villegas, máximo exponente de la escuela conceptista que pertenece al barroco. Y el prologuista nos especifica que va a retomar sus obras para que no se olviden, pues a su parecer solamente se han difundido algunas. Y que tal vez, porque gustaron mucho en su momento, no volteaban la vista al resto del material que había escrito. Otro ejemplo de antologías de este tipo sería aquella titulada Cuentos Macabros, que reúne relatos breves de Edgar Allan Poe. Maestra Gisela, ¿qué otro ejemplo le podemos dar a nuestros alumnos? Además del criterio por autoría, tenemos también el criterio temático o panorámico, a través del cual se reúnen materiales de distintas fuentes en torno a un mismo tema, tópico o disciplina, ofreciendo al lector una visión amplia. Tal es el caso de este ejemplo que les mostramos a continuación, una antología temática de la poesía argentina, difundida a través de una reseña que hace el periodista Fernando Bogado, en la cual detalla el contenido de la obra. Leamos un fragmento de sus notas. Una antología poética puede proponerse la búsqueda de variantes de aquellos que más puede acecharla, la canonización de los autores y sus tradiciones. Con ese espíritu, la editorial de la Facultad de Filosofía y Letras encaró un interesante y ambicioso trabajo que busca recuperar un público amplio, sin dejar de apuntar a un fin didáctico académico. Antología temática de la poesía argentina es un volumen organizado por temas caros a la tradición nacional, como exilios, idiomas, ríos y ciudades, que busca anclar el lenguaje en ejes culturales e históricos, y también permite el acceso a una enorme variedad de poéticas y estilos. ¿Y qué decir del criterio popular, donde el poder recae en el gusto del lector o consumidor, pues alienta mundos de extraordinaria y mágica hermosura, consiguiendo textos diversos que apoyan tanto el enriquecimiento del lenguaje como la capacidad imaginativa? En este criterio, por citar un caso, caben las varias antologías de los mejores relatos de ciencia ficción, donde podrás encontrar a los escritores más populares y que destacaron con maravillosas historias futuristas, como Ray Bradbury, escritor estadounidense de misterio del género fantástico, terror y ciencia ficción, o Isaac Asimov, escritor y profesor de bioquímica, de origen ruso, pero nacionalizado estadounidense, a quien se le conoce por ser un prolífico autor de obras de ciencia ficción, historia, divulgación científica y sobre todo por su escritura visionaria sobre la espinosa relación entre los seres humanos y las máquinas. Cuando se realiza una antología con criterio popular, se toman en cuenta los autores más leídos o que el público ha considerado más atractivos a lo largo del tiempo. Ahora bien, también podemos encontrar los criterios que toman como fundamento la belleza de las obras,
y se basan para elegir en los reconocimientos que las propias obras o sus autores han obtenido a nivel mundial, así como en estudios de conocedores que hayan descubierto su belleza en cuanto a la forma y el estilo. Si bien los especialistas en la materia aseguran que el criterio para escoger este tipo de obras debería ser la excelencia estética, se trata de un aspecto subjetivo que dos personas puedan apreciar de maneras diferentes. Veamos el siguiente ejemplo y posteriormente lo analizaremos. Para nuestro proyecto de escritores latinoamericanos, propongo que investiguemos a quienes han recibido algún premio, como el Nobel de Literatura o el Cervantes. Claro, y sería más interesante si incluimos alguna vivencia o dato curioso. Propongo a Jorge Luis Borges, quien ganó el premio Cervantes en 1979. Mira, una de sus obras más reconocidas es un compendio de narraciones cortas, titulado Historia Universal de la Infamia. Escuchemos un fragmento de una de ellas. Va. En 1517, el padre Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas, y propuso al emperador Carlos V la importación de negros que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas. Encontré un dato curioso acerca de Borges. Escucha. Empezaré refiriéndome a mi modesta ceguera personal. Modesta en primer término, porque es ceguera total de un ojo, parcial del otro. Todavía puedo descifrar algunos colores. Todavía puedo descifrar el verde y el azul. Hay un color que no me ha sido infiel, el color amarillo. Yo también propongo a Miguel Ángel Asturias, quien ganó el Premio Nobel de Literatura en 1967. De hecho, estoy leyendo una de sus más reconocidas obras. Se llama El Señor Presidente, que retrata la injusticia de un gobierno dirigido por un dictador. Escuchemos este fragmento. ¿Da su permiso, señor presidente? Pase, general. Señor, vengo a darle parte de ese animal que no aguantó los 200 palos. La sirvienta que sostenía el plato del que tomaba el presidente en ese momento una papa frita se puso a temblar. Una anécdota de Miguel Ángel Asturias es un recuerdo que él conservó de cuando tenía 4 años y entró en contacto por primera vez con los indígenas de su país, en la casa de sus abuelos, en una visita a la que lo llevaron sus padres, y que para él fue algo totalmente inusitado y sorprendente. Esos niños indígenas fueron sus compañeros de juegos, a quienes recordará a lo largo de toda su obra. Miren lo que encontré. Mario Vargas Llosa cuenta que en un avión un pasajero se declaró su más ferviente admirador, le dedicó elogios y agradecimientos y remató alabando su obra 100 años de soledad, que en realidad fue escrita por Gabriel García Márquez. Pero por no decepcionar a aquel hombre, Vargas Llosa decidió mentir sobre su identidad. ¡Qué anécdota! Sin duda voy a leer estos autores. ¿Cuál me recomiendan para empezar? Adiós. El criterio que observamos en el video está fundamentado en las normas establecidas por los críticos y analistas de literatura para premiar a los autores, ya sea por sus aportes pedagógicos y estéticos en el campo literario. Además de la selección del material reunido, se suelen incluir notas, comentarios, lecturas críticas y material didáctico de parte del antólogo, en los que figuran los pormenores de su selección. Se expresan con claridad sus razones y sus criterios o se provee al lector de información adicional necesaria para comprender la recopilación que se le ofrece en su contexto. Todo esto lo observamos claramente en la información que presentaron los alumnos en el video. Por otro lado, quiero hacer la observación de que quienes se limitan a retomar los libros de esta lista pierden la oportunidad de conocer un sinfín de obras que podrían gustarles más e incluso aportarles a nivel intelectual y emocional. Lo comentamos desde el inicio de la sesión, no sé si lo recuerda, maestro, por eso es importante compartir nuestros puntos de vista para enriquecer nuestros conocimientos. Es verdad, maestra Gisela. Qué importante es la comunicación. Por eso, vamos a explicar los últimos criterios que pueden considerar. El criterio cronológico
reúne una muestra con un sentido histórico, el cual debe ir acompañado de información suficientemente clara y precisa que permita situar los textos en el tiempo. Un ejemplo de este criterio es la antología de textos literarios, Literatura Universal, de Ángeles Bengoechea, cuya sinopsis indica que este libro ofrece un recorrido cronológico de textos y autores, representativo de la literatura de todo el mundo, pues hace referencia a cuentos que surgen en la tradición oral hasta obras y autores actuales, entre los que se señalan Cervantes, Shakespeare, Tagore, Borges y más de 80 obras significativas. O también podemos considerar el criterio por géneros literarios. Durante el modernismo, por ejemplo, el género en auge fue la poesía. Y uno de sus autores más representativos es Rubén Darío, por lo que él estaría seguramente en una antología de poesía modernista. Y aunque Valle Inclán también escribió teatro, sus sonetos de tinte modernista también estarían incluidos. Para finalizar, no podía faltar el criterio por época. Cada periodo crea un panorama literario en el que proliferan un tipo de obras concretas. No se puede olvidar tampoco el influjo social al pensar en cada momento histórico. Deben figurar textos de todas las épocas que posean intereses, tanto en sus características lingüísticas como literarias. Aquí podemos citar obras que pertenecen a la etapa histórica que llamamos Edad Media, tales como El Conde Lucanor, diversos romances castellanos e incluso El Cantar de Mio Cid. Estos trabajos de selección y recopilación de los textos literarios, ya sea por características formales, su originalidad o su calidad, han logrado trascender las épocas y las fronteras, resultando universales y siempre vigentes. Muchas personas buscan las antologías literarias porque les permiten tener en pocos volúmenes textos valiosos para una lectura recreativa, de consulta o para notas académicas. Toda antología tiene límites, es decir, abarca un segmento de su campo de estudio y abandona o ignora el resto, por lo que ninguna debería ser tenida como una muestra exhaustiva y plena en la materia. Toda antología es un recorte, una selección y no pretende agotar el asunto del que trata, sino apenas servir de muestrario. Recuerden que el antólogo debe encuadrar rigurosamente su elección según el criterio que haya escogido, sea de autor, de época, cronológico, es decir, los textos de las antologías deben ir acompañados de aquellas notas que sean pertinentes en cada caso para los posibles lectores. Maestro Alberto, si tú fueras un antólogo, ¿qué criterio utilizarías? Es difícil decidir. Creo que depende del propósito de mi antología, pero me parece que me inclinaría por un criterio cronológico, pues me permitiría ir viendo cómo fue evolucionando la forma de creación literaria y al mismo tiempo cómo se ha ido transformando la forma de pensar de la sociedad en cuanto al tema seleccionado. Tiene razón, es una decisión difícil. Tal vez yo elegiría el criterio de géneros literarios. Como les comenté, me gusta mucho la poesía y así podría enfocarme a esos poemas que tanto disfruto. Ese es el reto final. Te propongo que te sientas un antólogo. Si tuvieras que realizar una antología literaria, ¿qué criterio utilizarías para seleccionar los textos? Retoma los tipos de criterios que mencionamos a lo largo de la sesión y utiliza un criterio con el cual puedas seleccionar los tipos de textos literarios para realizar esa antología literaria. Ya sabes cómo elegir, ahora ponlo en práctica. Si quieres leer otros ejemplos o reforzar algunos de los contenidos que hoy hemos explicado, les invitamos a que revisen su libro de texto. Muy bien, hemos terminado. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.
Agradezco al maestro Alberto Ábrego por acompañarme estos minutos y espero verlos pronto en otra sesión de Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!